Lo que estás a punto de escuchar tiene a los aficionados del fútbol sudamericano contando los días para el inicio del torneo más importante del mundo, con una emoción que crece partido a partido a medida que los análisis de los grupos del Mundial 2026 van revelando los desafíos específicos que cada selección va a enfrentar en la primera fase de la competición. Hoy le toca el turno al Grupo C, y el Grupo C es uno de los grupos más apasionantes, más ricos en historias y más imprevisibles de todo el sorteo del Mundial 2026. Brasil, el pentacampeón del mundo, la selección que lleva 24 años sin ganar el título y que llega a este torneo con el peso histórico más grande que cualquier equipo puede cargar en la Copa del Mundo. Marruecos, los campeones africanos que fueron semifinalistas en Qatar 2022 y que llegaron a ese mundial y lo rompieron todo. Escocia, que regresa al mundial después de 28 años de ausencia, con el sello de la Premier League. Y Haití, que busca su primer triunfo histórico en la máxima competición del fútbol mundial. 4 selecciones, 3 jornadas y un partido inaugural que ya tiene al mundo del fútbol con la saliva en la boca. Brasil contra Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio. Esto va a ser épico, porque este grupo no es simplemente una zona de clasificación en el camino de Brasil hacia las rondas eliminatorias del Mundial. Este grupo es una declaración de intenciones, un examen de primera ronda que puede definir de manera muy significativa el rumbo que va a tomar la campaña mundialista de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti. El debut de Carleto al frente de la selección más apasionante del fútbol mundial en el escenario más grande del deporte no va a ser un partido de rodaje tranquilo contra un rival accesible. Va a ser Brasil contra Marruecos en el partido más esperado de la primera jornada del grupo, un choque de estilos totales, un enfrentamiento entre la potencia histórica más grande del fútbol latinoamericano y el equipo que en Qatar 2022 demostró que la geografía no determina el destino en el fútbol moderno cuando el trabajo, la organización y el talento individual están al nivel más alto. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Para entender completamente lo que representa el Grupo C del Mundial 2026, hay que entender primero el contexto histórico de las 4 selecciones que lo componen y lo que cada una de ellas lleva a este grupo en términos de historia, de expectativas y de presión. Brasil es el país que más mundiales ha ganado en la historia de la competición. 5 títulos mundiales. En 1958, en 1962, en 1970, en 1994 y en 2002. Después de ese último título en 2002 en Corea y Japón, con Ronaldo Fenómeno, Ronaldinho Rivaldo y aquel equipo extraordinario, Brasil lleva 24 años de sequía mundialista que pesa sobre la selección y sobre el fútbol brasileño, de una manera que resulta difícil de dimensionar para quien no siente desde adentro la relación especial que Brasil tiene con el fútbol y con la Copa del Mundo. Carlo Ancelotti llega al banco de la selección brasileña en este mundial con el bagaje de uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol europeo. 4 Champions League, títulos en ligas de distintos países, y una capacidad de gestión de estrellas y de grandes grupos que tiene pocos precedentes en la historia del entrenamiento de fútbol de élite. Pero el desafío de Ancelotti en este grupo C es muy específico y muy concreto. La selección brasileña tiene un ataque que da miedo con Vinicius Junior y Rafinha como figuras centrales del esquema ofensivo. La velocidad, la capacidad de desequilibrio individual y la potencia creativa de esos dos jugadores en sus mejores versiones son suficientes para hacer daño a cualquier defensa del mundo. El problema que Ancelotti tiene que resolver es la defensa. Brasil dejó dudas en las eliminatorias sudamericanas en términos de solidez defensiva, y contra un equipo como Marruecos que en Qatar 2022 demostró ser extraordinariamente sólido en la fase defensiva, esas dudas pueden tener consecuencias muy concretas en el marcador. Marruecos es la gran historia del fútbol mundial de los últimos años, y llega al Grupo C del Mundial 2026 con una legitimidad y con una confianza colectiva que hace solo una década hubiera parecido imposible para una selección africana. Los Leones del Atlas fueron semifinalistas en Qatar 2022, el mejor resultado histórico para una selección del continente africano en un mundial. Eliminaron a España, eliminaron a Portugal en cuartos de final y llegaron a las semifinales donde finalmente cayeron ante Francia en un partido donde el cansancio acumulado de un torneo tan exigente finalmente pesó sobre un equipo que había dado absolutamente todo de sí mismo durante semanas. Ese Qatar 2022 no fue un accidente. Fue la consecuencia de años de trabajo y de construcción de un proyecto que sigue madurando y que llega al Mundial 2026 con jugadores de primer nivel en las ligas más importantes de Europa. Las figuras más reconocibles de Marruecos en el Grupo C son
dos jugadores que el mundo del fútbol conoce muy bien desde sus actuaciones en los grandes clubes europeos. Brahim Díaz, el extremo que juega en el Real Madrid, es la pieza más creativa del equipo marroquí y el jugador que puede hacer las cosas imprevistas e improbables en los momentos donde el partido necesita a alguien que rompa el equilibrio. Achraf Hakimi, el lateral derecho del Paris Saint-Germain, es probablemente el mejor lateral del mundo en este momento y es la pieza que le da al equipo marroquí una dimensión ofensiva, por banda que muy pocas selecciones del mundo pueden igualar. La combinación de esos dos jugadores con un bloque defensivo que demostró en Qatar ser de los más sólidos y más difíciles de superar del mundo entero, hace de Marruecos un rival que Brasil tiene que respetar con toda la seriedad que merecen los mejores equipos del planeta. El partido inaugural del Grupo C entre Brasil y Marruecos en Nueva Jersey, el 13 de junio a las 19 horas, es el partido más esperado de la primera jornada de todo el Mundial 2026. No es una hipérbole, es la evaluación objetiva de dos selecciones que en este momento representan dos de las historias más poderosas y más relevantes del fútbol mundial contemporáneo. Un choque de estilos totales según el análisis de los expertos. Brasil bajo Ancelotti intentará ser más pragmático que lo que la imagen tradicional del fútbol brasileño sugiere, porque el técnico italiano sabe que la intensidad y la solidez defensiva de Marruecos exige un planteamiento táctico muy cuidadoso. Marruecos tiene una mentalidad ganadora que ya demostró en Qatar que no envidia a ninguna potencia del fútbol mundial, y el estadio de Nueva Jersey, lleno de una mezcla de aficionados brasileños y marroquíes que van a crear un ambiente extraordinario, será el escenario de uno de los partidos más emocionantes que habrá en la primera jornada del torneo. Escocia regresa al Mundial después de 28 años de ausencia con un perfil y con un plantel que reflejan muy bien lo que el fútbol escocés es en este momento. El equipo llega con Scott McTominay como su figura más reconocible y más seguida por los aficionados del fútbol a nivel global. El mediocampista del Nápoles tiene en su equipo nacional el mismo papel que en su club, el de jugador que aparece en los momentos importantes y que puede marcar goles de manera inesperada en situaciones donde nadie lo esperaba. Escocia tiene un sello de Premier League muy marcado, con varios jugadores que compiten en la liga inglesa semana a semana y que llegan al Mundial con el ritmo competitivo de una de las ligas más físicas e intensas del mundo. No es un equipo que esté ahí para completar el grupo. Es un equipo que puede causar problemas y que puede complicar la clasificación de cualquier selección que no llegue al 100% de concentración. El partido entre Brasil y Escocia en Miami, el 24 de junio a las 19 horas, es también uno de los encuentros más interesantes del Grupo C desde el punto de vista de lo que puede significar para ambas selecciones en función de los resultados de las jornadas anteriores. Si Brasil llegó con puntos a esa tercera jornada y necesita solo confirmar la clasificación, Ancelotti puede gestionar el partido con un ojo puesto en los octavos de final. Pero si los resultados de las primeras dos jornadas complicaron la situación del Canario de alguna manera inesperada, el partido de Miami puede ser decisivo de una manera que hoy parece improbable, pero que el fútbol siempre tiene la capacidad de generar cuando nadie lo espera. Haití es la cuarta selección del Grupo C y llega al Mundial 2026 con la ambición de conseguir el primer triunfo histórico de la selección caribeña en la máxima competición del fútbol mundial. Los haitianos participaron en el Mundial de 1974 en Alemania, pero no lograron ganar ningún partido en esa edición del torneo. Ahora, más de 50 años después, tienen la oportunidad de escribir la primera página de un nuevo capítulo de su historia mundialista. El partido de Boston, el 13 de junio entre Haití y Escocia, es el que parece más equilibrado en términos de posibilidades reales para Haití. Y si los caribeños lograran una victoria en ese encuentro, habrían conseguido algo que el fútbol haitiano nunca antes había logrado en un mundial, y que le daría al país entero una razón para celebrar, con la intensidad que solo el fútbol puede generar en las naciones que lo sienten como algo más que un deporte. El cronograma completo del Grupo C tiene una estructura que hace que la última jornada sea especialmente interesante en términos de posibles escenarios de clasificación. Brasil juega el 24 de junio en Miami contra Escocia, mientras Marruecos enfrenta a Haití el 26 de junio en Atlanta. Esa separación de 2 días entre los dos partidos finales del grupo hace que el partido de Brasil y Escocia se juegue sin saber todavía el resultado del partido entre Marruecos y Haití, lo que añade una capa de incertidumbre táctica para ambos equipos que no saben con exactitud qué resultado necesitan para asegurar su clasificación a los octavos de final. La primera jornada del grupo también tiene el partido entre Haití y Escocia el 13 de junio en Boston a las 22 horas. Un partido que en el contexto del grupo puede tener una importancia táctica,
mayor de la que su jerarquía nominal sugiere porque los resultados de ese encuentro van a influir directamente en el nivel de confianza y en la presión sobre la que Brasil y Marruecos van a preparar sus siguientes partidos. Una victoria de Escocia sobre Haití en esa primera jornada le daría a los escoceses el impulso y la confianza para competir de manera más sólida en los partidos siguientes. Una sorpresa de Haití ante Escocia en esa primera jornada cambiaría completamente la narrativa del grupo y abriría escenarios que nadie tiene escritos en el guión previo al torneo. El papel de Vinicius Jr. en la selección brasileña bajo la conducción de Ancelotti es uno de los temas más analizados por los expertos del fútbol latinoamericano en los meses previos al Mundial. Vinicius es en este momento el jugador más explosivo y más desequilibrante del fútbol europeo cuando está en su mejor versión. Su velocidad, su capacidad de superación del uno contra uno y su peligro en las situaciones de cara al gol hacen que sea el jugador que cualquier defensa del mundo diseña planes específicos para contener. Pero Vinicius también es un jugador cuyo rendimiento tiene variaciones significativas, dependiendo del estado físico y del entorno competitivo en que se encuentre, y en la selección brasileña, donde las expectativas sobre él son enormes y donde cada partido tiene una carga emocional que multiplica la presión, lograr que el extremo del Real Madrid llegue al Grupo C en las condiciones físicas y mentales óptimas es uno de los desafíos más importantes del cuerpo técnico de Ancelotti. La participación de Rafinha en el esquema de Brasil es también un factor que Ancelotti tiene que gestionar con inteligencia en el contexto del Grupo C. El extremo del Barcelona está en un momento extraordinario de su carrera y llega al Mundial como uno de los jugadores más en forma de la selección. La combinación de Vinicius por un lado y Rafinha por el otro le da a Brasil una pareja de extremos con velocidad, técnica y capacidad goleadora que pocos equipos del mundo tienen de manera simultánea en las dos bandas. Y si Ancelotti encuentra la manera de que esa pareja de extremos funcione con la solidez defensiva que el grupo requiere, Brasil tiene los argumentos suficientes para superar la primera fase sin demasiadas complicaciones y con la energía física preservada para los partidos eliminatorios que vendrán después. Lo que el Grupo C del Mundial 2026 representa, en términos narrativos para el fútbol latinoamericano, es algo que va más allá del análisis puramente deportivo de las 4 selecciones que lo componen. Es la primera prueba real de la era Ancelotti en Brasil. Es el primer examen de si el proyecto que el técnico italiano construyó en los meses de preparación tiene la solidez suficiente para competir con los mejores equipos del mundo en el escenario más exigente. Es la oportunidad de Neymar, si finalmente está en la lista del 18 de mayo, de demostrar que la herida de Qatar 2022 puede cerrarse con un resultado diferente. Y es la primera jornada de lo que Brasil espera que sea el camino hacia el título mundial que lleva 24 años esperando recuperar. La segunda jornada del Grupo C tiene también una dinámica muy interesante que merece ser analizada en detalle. El viernes 19 de junio se juegan en Boston el partido entre Escocia y Marruecos a las 19 horas y en Filadelfia el encuentro entre Brasil y Haití a las 22 horas. El partido de Brasil contra Haití en Filadelfia es el que sobre el papel parece más accesible para la selección brasileña, que debería tener suficientes recursos para superar a una selección caribeña que, aunque llegará con mucho entusiasmo al Mundial, tiene una brecha de recursos y de calidad individual que es objetivamente significativa. Pero el partido de Escocia contra Marruecos en Boston es el que puede cambiar completamente el panorama del grupo dependiendo de su resultado. Si Marruecos gana ese partido, los africanos se colocan en una posición muy sólida de cara a la clasificación. Si Escocia da la sorpresa, el grupo se iguala completamente y la tercera jornada se convierte en un escenario donde todo puede ocurrir hasta el último minuto de los últimos partidos. El regreso de Escocia al Mundial después de 28 años de ausencia tiene también una dimensión emocional para el fútbol de las Islas Británicas que los aficionados del fútbol latinoamericano quizás no dimensionan completamente. Escocia fue uno de los países fundadores del fútbol moderno. Tiene una de las ligas de fútbol más antiguas del mundo. Y su ausencia de los mundiales desde 1998, cuando participaron en el Torneo de Francia y fueron eliminados en la fase de grupos, fue uno de los periodos más dolorosos de la historia del fútbol escocés. El regreso a la Copa del Mundo para los escoceses no es simplemente un logro deportivo, es el cierre de un capítulo de frustración que duró casi 3 décadas, y Scott McTominay, que ya vivió grandes momentos en el Manchester United y en el Nápoles, donde actualmente juega, llega a este mundial como el referente de una selección que quiere dejar huella y que sabe que tiene una oportunidad histórica en este Grupo C.
El análisis defensivo de Brasil es también uno de los temas más importantes para entender las posibilidades reales del pentacampeón en el Grupo C. Ancelotti tiene disponibles defensas de primer nivel con Militao del Real Madrid y Marquinhos del PSG como los más reconocidos. Pero los problemas que Brasil mostró en las eliminatorias sudamericanas en términos de solidez en la línea defensiva no fueron exclusivamente individuales, sino también colectivos, relacionados con la manera en que el equipo presiona, cómo gestiona los espacios en la transición defensa-ataque y cómo responde cuando el rival tiene la pelota y la circula con precisión. Marruecos es exactamente el tipo de equipo que puede explotar esas debilidades, porque su juego colectivo, su organización táctica y su capacidad de mover el balón con fluidez son precisamente las cualidades que ponen a prueba las debilidades defensivas que Brasil mostró en la preparación. Lo que el sorteo le deparó a Brasil en el Grupo C es, en definitiva, un test de carácter que puede definir el tono de toda la campaña mundialista. La Copa del Mundo no comienza en los octavos de final, ni en los cuartos, ni en la semifinal. Comienza en el primer partido de la fase de grupos. Y el primer partido de Brasil en el Mundial 2026, el 13 de junio en Nueva Jersey contra Marruecos, es exactamente el tipo de partido de primer round que define qué tipo de equipo va a ser la selección brasileña en este torneo. Si Brasil gana ese partido con autoridad, con buen juego y con una solidez defensiva que disipe las dudas que la preparación generó, la campaña entera puede tomar un impulso que lleve al equipo muy lejos en el torneo. Si el resultado no es el esperado, las dudas regresarán con una fuerza que el cuerpo técnico de Ancelotti va a tener que gestionar con toda la serenidad que su carácter y su experiencia le permiten. El camino hacia el título pasa por aquí. ¿Creen que Brasil tiene los argumentos deportivos necesarios para superar el Grupo C sin complicaciones mayores y llegar a los octavos de final con la energía preservada para la fase eliminatoria? ¿O que el partido inaugural contra Marruecos puede complicar la campaña mundialista de la selección desde el primer día? ¿Piensan que Ancelotti tiene el sistema táctico correcto para sacar el máximo partido de las figuras ofensivas de Brasil mientras resuelve los problemas defensivos que la selección dejó en las eliminatorias? ¿Y consideran que Marruecos puede terminar como líder del Grupo C superando a Brasil en el partido inaugural de Nueva Jersey el 13 de junio, o que la diferencia de recursos entre las dos selecciones terminará inclinando la balanza a favor del pentacampeón? Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si el análisis de este grupo te emocionó. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.